Bien, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poquito de lo que es la neuroanatomía. Específicamente nos vamos a concentrar en hacer un breve repaso sobre el examen final. Vamos a comenzar aquí hablando un poquito de lo que son los nervios espinales. Recuerde que el contenido del final de neuroanatomía básicamente son los plexos y usted sabe que esos plexos se forman por la unión de las diferentes raíces anteriores o ventrales de los nervios espinales. Entonces, primero, antes de abordar los plexos, necesitamos conocer de dónde se origina esto. Si usted se fija en esta imagen de acá, que es un corte transversal de la médula espinal y de la columna vertebral, aquí por la estructura de la vértebra sabemos que esto es anterior y que esto es posterior, esta es la apófisis espinosa que siempre se proyecta hacia detrás. Entonces aquí tenemos el corte en medio de la médula espinal. Usted sabe o conoce de su segundo parcial, de su primero, perdón, que esa médula espinal en medio va a contener sustancia gris y en la periferia sustancia blanca, y que esa sustancia gris en forma de letra H se va a dividir en astas, un asta gris o astas grises anteriores y astas grises posteriores. Entonces recuerde que las astas grises anteriores son motoras, o sea que reciben información de forma eferente, y las astas grises posteriores son sensitivas, o sea que la información viaja hacia adentro de forma aferente. Entonces, de cada una de esas astas grises se van a desprender ramos nerviosos, uno anterior, que ya usted sabe que será motor, y uno posterior, que será sensitivo, que es fácilmente identificable porque usted solamente tiene que ubicar aquí el ganglio de la raíz posterior o ganglio de la raíz dorsal. Esas dos fibras nerviosas, ramo anterior y posterior, se van a unir para formar lo que es el nervio espinal propiamente. Ese nervio espinal, luego de un pequeño trayecto, como usted ve aquí, inmediatamente sale de la columna vertebral a través del agujero intervertebral o agujero de conjunción, se va a bifurcar, se va a dividir en una rama delgada posterior, que se denomina rama dorsal, y en una rama anterior o rama ventral. Entonces, esa división de los nervios espinales es importante porque recuerde que siempre la rama posterior dorsal, como su nombre lo dice, se va hacia detrás y se encarga de inervar todo lo que se encuentra a nivel del dorso, o sea, en la región posterior, tanto la piel como las articulaciones y los músculos y demás. En el caso de las ramas anteriores, son las que se van a ir uniendo para ir formando los diferentes plexos que se encargan de inervar la musculatura y la piel de la región anterior y de los miembros, del tronco también. Recuerde que los nervios espinales forman plexos en casi toda la distribución de la columna vertebral. Solamente la única porción que no forma plexos son los nervios de la región torácica, que se van de forma individual para formar los nervios intercostales, aunque en forma parcial contribuyen a otros plexos, como por ejemplo sabemos que el nervio intercostal número 12, T12, a veces contribuye o envía fibras hacia el plexo lumbar. Igual sabemos que T1, que es el primer intercostal, también forma parte del plexo braquial. Entonces, conociendo esto, vamos a comenzar a abordar ya lo que son los plexos. El primer plexo que vamos a ver es el plexo cervical, que es la estructura nerviosa que se encarga de inervar todo lo que se encuentra a nivel del cuello, sea de forma sensitiva o sea de forma muscular. Recuerde que los nervios espinales y por lo tanto también los nervios que salen de los plexos se van a dividir en tres grupos, unos que son sensitivos, unos que son motores y unos que son mixtos. Entonces, el plexo cervical se forma por la unión de las raíces anteriores o ventrales de C1 a C4, o sea, las primeras cuatro nervios cervicales, C1, C4. Bien, entonces recuerde, y lo vamos a ver en un pequeño dibujo de acá, que esas raíces anteriores desde C1 hasta C4 se van uniendo para formar lo que se denominan asas. Esas asas cervicales, que son tres, la unión de C1 con C2, C2 con C3 y C3 con C4, se conocen como asa del atlas a la primera, asa del axis a la segunda, por el nombre correspondiente de la vértebra, y a la tercera simplemente tercera asa. Entonces, con relación al plexo cervical, necesitamos conocer los diferentes nervios que salen de él y cuál es su función, claro está, pero también necesitamos conocer de cuál de las asas emergen, y por eso le puse el dibujo de cada uno acá.
Lo vamos a estudiar aquí de forma detallada y luego vamos a ver esto que acabamos de aprender en este dibujo aquí en la imagen con fines de su examen. Entonces, fíjese que el plexo cervical lo vamos a dividir en dos. Es un solo plexo, pero con fines descriptivos lo dividimos en dos para facilitar el conocimiento. Si usted se fija, aquí hay una serie de ramos, que son estos, que se consideran como parte del plexo cervical superficial. El plexo cervical se divide en superficial y profundo. ¿Qué estructura usted utiliza para hacer esa división? El músculo esternocleidomastoideo, que lo podemos ver acá. Entonces, las fibras del plexo braquial que se encuentran por encima, por delante del esternocleidomastoideo, que emergen a nivel del borde posterior del mismo, en el punto medio, se pertenecen al sensitivo superficial. Si usted retira el esternocleidomastoideo, entonces podemos observar aquellas fibras que pertenecen al plexo cervical profundo. Entonces vamos a estudiarlo de esa manera. Comenzamos con el plexo cervical superficial, que se considera sensitivo. Aquí los diferentes nervios que emergen del mismo lo vamos a clasificar en tres grupos: ascendentes, ramas transversas y ramas descendentes. Como este plexo, el superficial, es sensitivo, se encarga básicamente de la inervación de la piel del cuello. Entonces, eso quiere decir que todos estos nervios que tenemos acá son nervios puramente sensitivos, no tendrían funciones motoras. Bien, entonces, ¿cuáles son las ramas ascendentes? Tenemos dos, y las dos nacen de la segunda asa. Tenemos al nervio auricular mayor, y al nervio occipital menor. Esos dos nervios son sensitivos, como dijimos, y su nombre nos orienta hacia qué área de piel se encargan de inervar. El nervio auricular mayor, que es este, se encarga básicamente de la inervación sensitiva del pabellón auricular. El nervio occipital menor, que es este, se encarga de la inervación sensitiva de la región occipital y parte del cuero cabelludo. La segunda clasificación son las ramas transversas, donde tenemos un solo nervio que también se origina de la segunda asa y se conoce como nervio transverso del cuello, y es aquel que se encarga de inervar de forma sensitiva la piel que se encuentra en la región supra e infraioidea, o sea, del triángulo anterior del cuello. Y por último, tenemos una rama descendente grande que sale de la tercera asa, que se denomina supraclavicular. Esa rama supraclavicular, como se puede ver en el dibujo, luego se divide en tres porciones, que las podemos nombrar de la siguiente forma. La porción más medial se encontraría cercano al manubrio del esternón, por eso se le conoce como porción esternal o supraesternal. A la porción intermedia se encuentra encima de la clavícula, sería la porción supraclavicular propiamente dicha, y a la porción más lateral se encuentra por encima del acromion y se le conoce como porción supraacromial. De forma general se encargan de inervar toda la piel de la base del cuello. Importante de aquí como correlación clínica, bueno, se suele describir la compresión del nervio occipital menor, ya sea por una contractura muscular o un trauma. A este nervio también se le conoce como nervio de Arnold, por lo que a la compresión de este nervio se le conoce como neuralgia de Arnold. Entonces vamos a identificar aquí las diferentes ramas sensitivas que acabamos de mencionar. Aquí en esta imagen se pueden apreciar todas, o sea, se ve todo el plexo superficial o sensitivo. Aquí tenemos, fíjese, a la rama occipital menor. Mira dónde se dirige, hacia la región occipital para inervar el cuero cabelludo. Aquí tenemos a la rama auricular mayor. Mira dónde envía sus fibras hacia el pabellón auricular. Aquí tenemos al transverso del cuello. Mira dónde se dirige hacia el triángulo anterior para inervar la región supra e infraioidea. Y aquí tenemos entonces al supraclavicular, que luego se divide en una porción external, una porción supraclavicular y una porción supracromial. Entonces vamos a hablar de el profundo motor. Aquí tenemos cuatro clasificaciones para las diferentes ramas del plexo cervical profundo. Lo vamos a dividir en ascendentes, descendentes, internos y externos, cada uno con funciones específicas. Entre los ramos ascendentes vamos a tener nervios que se encargan de inervar parte de los músculos profundos del cuello. Recuerden que los músculos del cuello los vamos a dividir en profundos y en superficiales. Dentro de estas ramas ascendentes que inervan los nervios profundos vamos a tener al nervio para el recto lateral y al nervio para el recto anterior menor. Son estas dos de acá. Dentro de las ramas descendentes vamos a tener de la segunda asa una fibra que sale
la segunda asa, perdón, del asa del axis, que se une con una pequeña rama que viene del nervio hipogloso del par craneal número 12 y forman lo que se denomina asa del hipogloso, que en conjunto se encargan de inervar todos los músculos infraioideos, excepto el músculo tiroideo que está inervado de forma directa por el mismo hipogloso. Eso es un detalle que deben tener pendiente. En el caso, bueno, también como rama descendente, vamos a tener al nervio frénico, que se considera como la principal rama del plexo cervical profundo, y lo vamos a estudiar un poquito más detallado. Este sería este de acá. Vamos a dejarlo para el final. Dentro de las ramas internas también se encuentran nervios que se encargan de inervar la musculatura profunda del cuello. Tenemos de la primera asa al recto anterior mayor y tenemos de la segunda asa al nervio paralargo del cuello. Bien, entonces por último, de la segunda asa van a ser las ramas que se consideran externas, que son estas cuatro que tenemos aquí, donde utilizamos la mnemotecnia éter. Esta mnemotecnia éter hace referencia a los músculos que están inervados por la misma. Importante de esas ramas externas que se encargan de inervar músculos que ya poseen una inervación que no procede del plexo cervical. Tenemos ahí al esternocleidomastoideo y al trapecio, que usted sabe están inervados directamente por el par craneal número 11, el accesorio. Tenemos aquí el elevador de la escápula y tenemos a los músculos romboideos, que también tienen una inervación diferente, en este caso procede del plexo braquial, lo veremos a continuación. Entonces, continuando con el nervio frénico, recuerde que se origina del plexo cervical profundo, o sea que es una rama motora, pero este nervio es de tipo mixto, o sea, tiene funciones tanto sensitivas como motoras, a diferencia de sus compañeros. Si usted se fija, no se origina solamente de una asa. Claro, sabemos que su principal composición viene de C4, por eso está dibujado aquí un poquito más grueso, pero hay fibras de C3 y fibras de C5 que, aunque no pertenece al plexo cervical, también aporta para la formación del nervio frénico. Ese conjunto de fibras forman el nervio frénico y este comienza a descender. ¿Por qué a descender? Recuerde que la principal función del nervio frénico es la inervación del músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración, principalmente músculo inspiratorio. Entonces, ese músculo diafragma tiene una inervación a través del nervio frénico de cada lado, o sea, cada cúpula diafragmática está inervada por un frénico izquierdo y derecho. Importante el nervio frénico, que usted conozca su trayecto a través del cuello y de la cavidad torácica hasta su llegada a el nervio frénico, hacia el músculo diafragma, perdón, y que también conozca las estructuras que son inervadas por el mismo. Primero, ya sabemos lo que él inerva de forma motora, inerva el músculo diafragma. Ahora, ¿qué inerva de forma sensitiva? Bueno, en su trayecto, a través de la cavidad torácica, este nervio frénico va a entrar en contacto con la cara medial de los pulmones y en esta región entonces se encarga de inervar la pleura parietal mediastínica. En ese mismo trayecto hacia medial le va a quedar el pericardio fibroso, a quien también aporta fibras para su inervación sensitiva. Y por último, cuando se encuentra inervando la parte superior del músculo diafragma, se encarga ahí también de aportar fibras para la porción o región central de la pleura parietal diafragmática. Bien, entonces, dentro del trayecto, tener pendiente que a nivel del cuello es fácilmente identificable el nervio frénico, lo tenemos acá, porque usted siempre lo va a encontrar por encima del músculo escaleno anterior. Él siempre le pasa por delante, por encima, sería este de acá. Bien, vamos a identificar aquí un poquito de los principales nervios. Mire, aunque esto es un corte para visualizar el plexo cervical profundo, se ven fibras que pertenecen al superficial, como por ejemplo, mire aquí usted sabe que este es el nervio occipital menor, que pertenece al plexo cervical superficial. Aquí está el músculo esternocleidomastoideo cortado. Bien, esto de aquí serían fibras que pertenecen ya al plexo braquial. Entonces, este nervio que va por acá, dirigiéndose hacia el trapecio, ese es el accesorio, el par craneal número 11. Y este que usted ve aquí, entre la carótida común y la yugular, es el vago, formando el paquete vasculonervioso del cuello. Esto sí ya es plexo cervical profundo, mira aquí el asa del hipogloso. Bien, entonces, este de acá es el nervio frénico. Ese nervio frénico le pasa por delante, por encima, cabalga al músculo escaleno anterior y luego se dirige hacia la base del cuello y de ahí hacia la cavidad torácica. En la cavidad torácica le va a pasar por delante al hilio pulmonar
y se va a relacionar con el borde externo del pericardio fibroso. Por eso sabemos que es más largo siempre el nervio frénico izquierdo que el derecho, porque recuerde que hacia la izquierda se encuentra el vértice o punta del corazón. Bien, entonces como principal correlación clínica tenemos las lesiones del nervio frénico. Recuerde que la principal función del frénico es inervar al diafragma, y el diafragma es el principal músculo de la respiración. Por lo tanto, una lesión del frénico paraliza la cúpula diafragmática del lado afectado y eso conlleva una dificultad respiratoria. Antes se hacían procedimientos, lo que se denominaba frenisectomías, que era la sección del nervio frénico en pacientes con lesiones pulmonares, como las lesiones tuberculosas, para dejar ese pulmón en reposo, porque si no hay músculo diafragma, no hay mecánica de la ventilación. Ahora, la parálisis bilateral del diafragma es prácticamente incompatible con la vida. Usted tiene un paciente que al no tener un diafragma funcionando tiene que poner en marcha todos los mecanismos, por ejemplo, los músculos accesorios de la respiración, los intercostales, escalenos y demás. Aquí tenemos también el hipo, que no son más que contracciones involuntarias del músculo diafragma y que se pueden clasificar en patológicas y benignas o fisiológicas y patológicas. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de lo que sería el plexo braquial. El plexo braquial está formado por las raíces anteriores o ventrales de C5 hasta T1. Recuerde que C5 pertenece al plexo braquial, aunque usted vio que aporta fibras para la formación del nervio frénico, pero él es del plexo braquial. Y fíjese aquí, como ya habíamos mencionado, que T1, aunque es un nervio intercostal, también aporta parte para la formación del plexo braquial. ¿Cómo se conforma el plexo braquial? Bueno, recuerde que son raíces anteriores o ventrales. Esas raíces anteriores o ventrales se van a unir para formar lo que conocemos como troncos primarios, que serían estos tres de acá. Tenemos un tronco primario superior, uno medio y uno inferior. El tronco primario superior está formado por las raíces C5, C6. El tronco medio solamente por C7 y el tronco inferior por C8 y T1. ¿Qué pasa? Luego, esos tres troncos primarios, todos los tres, se van a dividir en ramas que son anteriores y en ramas que son posteriores. O sea que cada uno se bifurca, se divide en dos. Uno anterior, uno posterior. Anterior, posterior, anterior y posterior. ¿Qué pasa acá? Todas las raíces posteriores de cada tronco primario, superior, medio e inferior, se unen. ¿Para formar qué? Lo que conocemos como fascículos. Los fascículos se clasifican ya no en superior, medio e inferior, sino en lateral, posterior y medial por su relación con los vasos axilares, con los vasos de la axila. O sea que aquí en medio van cruzando los vasos de la axila, arteria axilar, vena axilar. Entonces, dependiendo de su relación con esos vasos, uno está lateral, uno está posterior y el otro está hacia la región medial. Por eso su nombre. Entonces ya usted sabe que el fascículo posterior se forma por la unión de las ramas posteriores de todos los troncos. Se recibe fibras de todos los troncos. El fascículo lateral se forma por las ramas anteriores del tronco superior y medio, y el fascículo medial se forma directamente o es la continuación de la rama anterior del tronco primario inferior. Entonces aquí tenemos. Por último, esos fascículos se van a dividir y se van a unir en parte también para formar lo que serían ramas terminales del plexo braquial. El plexo braquial tiene dos tipos de rama, como siempre, como todos los nervios y también como hemos visto con las arterias. Dan ramas colaterales, que son las que van dejando en el camino, como el nervio supraescapular, el nervio para el subclavio, y ramas terminales, que es ya donde se está bifurcando, donde se está dividiendo y terminando, continuándose simplemente como un nervio directo. Vamos a tener aquí 5 ramas terminales del plexo braquial y la vamos a estudiar de forma detallada para que vayamos entendiendo cuáles son esas ramas terminales: el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio axilar y el nervio radial y el nervio cubital. Siempre tener pendiente en esta imagen, sepa identificar cada una de las ramas terminales, porque la pregunta se puede hacer aquí de forma directa. Por ejemplo, una lesión a nivel del nervio señalado, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas puede presentar su paciente? Y así sucesivamente. Entonces, importante acá que usted sepa de dónde proviene, o sea, de qué fascículo proviene cada uno de esos ramos terminales. Porque si sabe de qué fascículo proviene y ya usted sabe cómo se forma cada fascículo, sabe qué fibras o qué raíces anteriores o ventrales forman parte de ese nervio.
Por ejemplo, fíjese que el nervio músculo cutáneo se origina del fascículo lateral y ya usted sabe que ese fascículo lateral tiene aportaciones del tronco superior y medio, o sea que tendría fibras de C5, C6 y C7 y así sucesivamente. El fascículo posterior se bifurca en dos: nervio axilar, nervio radial. El nervio mediano es un conjunto de fibras tanto del fascículo lateral, mire que aporta una parte, como del fascículo medial. Y lo que queda del fascículo medial es el nervio cubital. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar las diferentes ramas colaterales y luego vamos a ver de qué se encargan cada una de ellas. Aquí tenemos una lista de las diferentes ramas colaterales, pero vamos a estudiarla en su propia imagen. Mire aquí. Aquí tenemos el nervio dorsal de la escápula, que es este. ¿Cuál es la función del nervio dorsal de la escápula? Se encarga de inervar principalmente al músculo elevador de la escápula, que lo mencionamos ahorita, y a los músculos romboides, mayor y menor. Bien. Vamos a tener el nervio supraescapular, que se encarga de inervar a los músculos supra e infraespinoso, y tenemos el nervio para el subclavio, que se encarga de inervar al músculo subclavio. Aquí tenemos al nervio torácico largo, míralo aquí, que tiene fibras de C5, C6 y C7, que se encarga de inervar al músculo serrato anterior. Tenemos aquí a los pectorales, el nervio pectoral medial y el nervio pectoral lateral, y aquí la formación del asa de los pectorales, que se encargan de inervar a los músculos pectoral mayor y menor. Bien. Importante también de estas ramas colaterales es que usted conozca estas dos de acá que vienen del fascículo medial, que son los nervios cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial, que se encargan solamente de inervación sensitiva. O sea, a diferencia de los otros que hemos mencionado, que hemos visto que se encargan de inervar músculos, estos dos de acá solamente se encargan de inervar piel. Y lo vamos a conocer acá, cuando hablemos de la inervación sensitiva del miembro superior. Bien. Entonces aquí tenemos la lista de los diferentes nervios colaterales del plexo braquial. Aquí como correlación clínica importante le traje la lesión del nervio torácico largo. ¿Por qué el torácico largo? Cuando usted tiene una lesión de ese nervio torácico largo, que se ve de forma frecuente secundaria a una mastectomía, o sea, pacientes donde se realiza una extracción quirúrgica de la mama, sea por ejemplo secundaria a un cáncer de mama, por la relación que tiene este nervio en su trayecto con la misma, se puede lesionar de forma iatrogénica. Entonces, ¿qué pasa? Recuerde que el nervio torácico largo se encarga de inervar al músculo serrato anterior. Una de las funciones principales del serrato anterior es mantener fija la escápula o adosada a la pared torácica. Entonces, cuando usted paraliza ese músculo y le pide, por ejemplo, a su paciente que presione contra la pared, como no hay un músculo serrato anterior funcionando para que se oponga al levantamiento de la escápula se va a protraer. Esa protracción de la escápula se conoce como signo de la escápula alada. Bien, además de esto, recuerde que ese serrato anterior se encarga de girar, rotar la escápula para poder lograr los movimientos de abducción del miembro superior por encima del plano horizontal, o sea, por encima de los 90 grados. O sea, que un paciente con una lesión del nervio torácico largo es incapaz de abducir por encima de los 90 grados. Tener esa correlación ahí importante. Se ha descrito también la lesión del nervio torácico largo en los pacientes que cargan mochilas con mucho peso. Por eso se le conoce como parálisis de las mochilas. Otra lesión aquí importante sería la del nervio supraescapular. Recuerde que ese nervio supraescapular se encarga de inervar tanto al supra como al infraespinoso. El infraespinoso es un rotador externo, pero usted tiene otros músculos que también lo son. Por lo tanto, por esa parte no se va a evidenciar una manifestación clínica per se. Lo importante aquí va a ser la parálisis del músculo supraespinoso. Recuerde que el supraespinoso, aunque es o pertenece al manguito de los rotadores, su principal función es la abducción los primeros 15 grados. Recuerde, vamos a hablar de la abducción completa, para que tenga pendiente eso con fines de examen. Usted va a dividir la abducción del miembro superior en tres partes. Los primeros 15 grados, luego de los 15 grados hasta los 90 o el plano horizontal y por encima del plano horizontal. Los primeros 15 grados lo hace el supraespinoso. Luego de los 15 grados hasta los 90 lo hace el
deltoides. Y por encima de los 90 lo hace el cefato anterior por la movilización de la escápula, rotación de la escápula. Entonces, si usted tiene una lesión del supraespinoso, no hay abducción los primeros 15 grados. Si tiene una lesión del deltoides, no hay abducción por encima de los 15. Y si tiene una lesión del cefato anterior, no hay abducción por encima de los 90. Pero recuerde que como estamos hablando desde el punto de vista neuroanatómico, no vamos a hablar de lesión muscular, sino nerviosa. No puede abducir por encima de los 15 grados. Su paciente tiene una lesión del nervio supraescapular. No puede abducir por encima de los 15, el supraescapular hasta los 15 grados. No puede abducir por encima de los 15 grados. Entonces quien está paralizado es el deltoides, busca una lesión del nervio axilar. Y por último, no puede abducir por encima de los 90, entonces sería una lesión del nervio toracicular. Tenga esa parte pendiente. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que serían las ramas terminales del plexo braquial. Comenzamos con el nervio musculocutáneo. Recuerde que aunque no estamos acá en anatomía 1, usted necesita tener una noción general de los músculos que están inervados por cada uno de estos nervios, porque si no conoce la función de esos músculos no va a entender la manifestación clínica que tiene su paciente por una lesión del mismo. El nervio musculocutáneo, recuerde que se encarga de inervar los músculos del compartimento anterior del brazo, que ahí tenemos tres músculos, recuerde, bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial. De esos tres músculos, recuerde que tanto el bíceps braquial como el braquial se encargan de la flexión del antebrazo sobre el brazo a nivel de la articulación del codo. Y el coracobraquial, como no se extiende hasta el antebrazo, sino que se queda limitado a nivel del brazo, ayuda a la flexión de la articulación del hombro, de la articulación glenohumeral. Bien, entonces, una lesión de ese nervio musculocutáneo cursa con una parálisis bien marcada o con una debilidad muy marcada para la flexión del antebrazo. No se pierde completamente, como le mencionan acá, la flexión del antebrazo, porque se conservan otros músculos flexores, como son el pronador redondo, que se encuentra en el compartimento anterior del antebrazo, y el braquio radial, que aunque se encuentra en el compartimento posterior, también es un flexor del antebrazo. Tener eso pendiente. ¿Qué otra manifestación clínica se encuentra en ese paciente? Recuerde que el bíceps braquial es el principal supinador del antebrazo. Por lo tanto, ese paciente va a tener una debilidad muy marcada para la supinación. El reflejo bicipital está abolido y ya usted sabe que entonces el territorio cutáneo está ligeramente anestesiado. No voy a detallar lo de la lesión sensitiva en cada uno, sino que al final vamos a hablar de toda la inervación sensitiva del miembro superior. Y ahí usted tiene que ir compaginando el conocimiento. Recuerde que la pregunta puede ser simplemente qué se encontraría en el paciente con esta lesión y no necesariamente su respuesta tiene que ser una parálisis de un músculo tal o una manifestación clínica muscular, sino que también puede ser la anestesia del área que se encuentra inervando ese nervio. Por lo tanto, necesita conocer también la inervación sensitiva del miembro superior. Vamos ahora a hablar del nervio axilar. Recuerde que el nervio axilar es una de las dos ramas terminales del fascículo posterior junto con el radial. Se encarga de la inervación de dos músculos que son el deltoides y el redondo menor. Entonces, importante, aparte de la lesión, manifestación clínica, ¿cómo usted puede lesionar eso? ¿O de dónde se ve de forma frecuente la lesión de dicho nervio? Para el músculo cutáneo, que no lo mencionamos, volviendo un poquito atrás, la lesión es muy poco frecuente. O sea, es una lesión rara la del nervio músculo cutáneo. Las lesiones que se han descrito se ven por lesiones directas, valga la redundancia, por ejemplo, estocadas o balazos a nivel del brazo en su trayecto. ¿Por qué las lesiones son poco frecuentes? Porque el nervio músculo cutáneo tiene un trayecto profundo. Entonces, el nervio axilar. El nervio axilar, recuerde que guarda una relación estrecha con lo que es el cuello quirúrgico del húmero. Entonces, una lesión, una fractura a nivel del cuello quirúrgico del húmero, piensa inmediatamente en lesión del nervio axilar. ¿Dónde más? Luxaciones de la cabeza humeral con un desplazamiento hacia debajo. Por la relación igual del húmero con el nervio axilar, este desplazamiento hacia debajo puede comprimir y lesionar el nervio axilar. Entonces tengan pendientes esas dos situaciones. Ya vimos lo que inerva el nervio axilar, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener su paciente con lesión del nervio axilar? Bueno, recuerde que por la parálisis del redondo menor casi no hay evidencia clínica porque hay otros músculos que compensan la función.
Aquí vamos a tener evidente es la incapacidad para abducir luego de los 15 grados por la parálisis del músculo deltoides. Además, recuerde que la masa muscular del deltoides es lo que le da la forma redondeada al hombro. Por lo tanto, de forma crónica va a haber un aplanamiento del hombro. Y pues también este nervio axilar, como veremos en la inervación sensitiva del miembro superior, se encarga de inervar la piel que cubre el deltoides, o sea, la piel del hombro. Por lo tanto, tendremos una anestesia en dicha área. Nervio mediano. Ya usted sabe que el nervio mediano está compuesto por parte del fascículo medial y del fascículo lateral. Este nervio mediano se encarga de inervar casi todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor cubital del carpo y la porción superficial del flexor profundo, medial del flexor profundo de los dedos, que son inervados por el cubital. Exceptuando ese músculo y medio, todo lo demás que se encuentra en el antebrazo anterior es inervado por el mediano. A nivel de la mano, recuerde que se encarga de inervar casi todos los músculos de la eminencia tenar y también se encarga de inervar los dos lumbricales más laterales, que serían el lumbrical 3 y 4. Bien, entonces, por eso sabemos que una lesión del nervio mediano afecta importantes movimientos de la extremidad superior, principalmente movimientos de flexión, porque son músculos anteriores. ¿Flexión de quién? De la muñeca, por la parálisis del compartimento anterior del antebrazo, y también la flexión de los dedos, porque recuerde que en el antebrazo están los flexores de los dedos, superficial y profundo. La pronación del antebrazo también se ve afectada porque los principales pronadores se encuentran a nivel del compartimento anterior y también la posición del pulgar por la parálisis de la eminencia tenar. Bien, entonces, es una lesión del nervio mediano que se puede afectar en diferentes sitios, lo más frecuente, lesiones a nivel del codo, lesiones traumáticas del codo, cateterismos de la arteria humeral también puede lesionar al nervio mediano, y el lugar más frecuente, que es una compresión del mismo a nivel del túnel del carpo. Recuerde que el único contenido nervioso del túnel del carpo es el nervio mediano. De hecho, el nervio mediano, que también se puede lesionar en intentos suicidas a nivel de la muñeca, o recuerde su situación superficial a nivel del túnel carpiano, también se ha considerado como que el dolor provocado por la sección de dicho nervio evita en la mayoría de los casos el suicidio. De forma crónica, ¿cómo se ve una manifestación de lesión del nervio mediano? Bueno, recuerde que su paciente tiene una parálisis de los músculos del compartimento anterior del antebrazo y de la eminencia tenar. La eminencia tenar, de forma crónica, se va a aplanar, porque recuerde que los músculos que no se usan se van a atrofiar. Entonces, la eminencia tenar se va a encontrar al mismo nivel en un paciente con una lesión crónica del mediano, al mismo nivel que la palma. Y por lo tanto, la mano asemeja o se parece como a la mano de un simio, debido, ya sabemos, a los músculos tenares afectados y a los flexores de los dedos. Bien, como usted no puede flexionar los dedos, los tendrá extendidos. Por eso mano de simio. ¿Qué otra cosa podemos apreciar? Bueno, recuerde que usted tiene una parálisis de los flexores largos. Entonces, si tengo una parálisis de los flexores largos, usted tiene una incapacidad para flexionar los dedos, estarán extendidos. ¿Pero qué pasa? Recuerde que hay uno de los flexores, específicamente, que es el profundo, cuya porción medial no está inervada por el mediano, sino por el cubital. Entonces, usted va a conservar ligeramente la flexión de los dedos 4 y 5, como se puede observar en la imagen. Recuerde que los dedos del miembro superior se enumeran de lateral a medial, 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjese que los dedos 4 y 5, usted le pide a su paciente, por favor, cierre el puño. El paciente solamente va a poder flexionar los dedos 4 y 5, porque el músculo que los mueve, o uno de los músculos que los mueve, está inervado por el cubital, no por el mediano. Entonces, a esa posición que adopta la mano parcialmente flexionada de ese paciente con lesión del mediano, se le conoce como mano del predicador o mano del partero. Nervio cubital. Bueno, el nervio cubital, recuerde que se origina del fascículo medial, perdón. Las lesiones del cubital son muy frecuentes y hay dos sitios principales donde la podemos encontrar. Uno, en el canal epitrócleo olecraneano a nivel del codo, por compresiones, por traumas o simplemente por apoyo sobre el mismo, que es frecuente
Por ejemplo, si usted se pone a pensar cuando usted se golpea el codo sobre la mesa o se apoya mucho tiempo sobre el mismo, que siente una sensación, puede ser dolorosa o de anestesia en el trayecto sensitivo del nervio cubital. Y el otro sitio frecuente es a nivel de la muñeca, en lo que conocemos como canal de Guyon, un atrapamiento a nivel del canal de Guyon entre piezas óseas. Pueden producir neuralgias ambas. Entonces, en cuanto al déficit motor, recuerde que el nervio cubital se encarga de inervar en el antebrazo al flexor cubital del carpo y también se encarga de inervar a la porción medial del flexor profundo de los dedos. ¿Qué pasa? En cuanto a manifestación clínica por la parálisis de esos dos músculos no es muy evidente, porque usted tiene otros músculos inervados por el mediano que hacen la misma función. Bien, aunque sí dificulta en cierta medida los movimientos cotidianos que se realizan. Bien, entonces, a nivel de la mano, el nervio cubital se encarga de inervar, recuerde, la eminencia hipotenar, los dos lumbricales más mediales que son 1 y 2 y los interóseos. Entonces, recuerde que los interóseos se encargan de abducir y aducir los dedos, o sea, acercar y alejar los dedos uno del otro o de la línea media. Por lo tanto, usted tendría una incapacidad para eso. Por la parálisis de los lumbricales 1 y 2, que sería lo que nos va a dar la manifestación clínica propia de la lesión del cubital, recuerde que los nervios de los músculos lumbricales se encargan de lo siguiente. Los lumbricales flexionan la articulación metacarpofalángica y extienden las interfalángicas. Ponen la mano como si fuera la posición de una letra L. Entonces, si usted tiene esos músculos lesionados, ¿cómo estará la mano? Si no puedo flexionar la articulación metacarpofalángica, estará extendida. Pero como no puedo extender las interfalángicas, principalmente la distal, estarán flexionadas. Y a eso se le denomina mano en garra. ¿Qué pasa? Para usted tener una mano en garra de la mano completa, valga la redundancia, se necesita una lesión concomitante, tanto del cubital como del mediano, para usted poder paralizar todos los lumbricales. Por eso a esta se le conoce como mano en garra cubital o mano en garra parcial, porque solamente es evidente en los dedos más mediales, que son los dedos 4 y 5. Fíjese que su paciente tiene la articulación metacarpofalángica extendida y la otra flexionada. Nervio radial. Recuerde que es la otra parte de la bifurcación del fascículo posterior. Este se encarga de inervar toda la musculatura posterior del miembro superior, tanto del brazo como del antebrazo. Y recuerde que esos músculos son principalmente extensores. Hay exceptos por ahí, sí, como el brachiorradial, que es un flexor, pero aunque se paralice el brachiorradial, usted tiene todo el compartimento anterior del brazo que haría la misma función. O sea que aquí la principal manifestación clínica de lesión del nervio radial sería la incapacidad para la extensión. Bien, entonces todo depende de la altura de la lesión. Recuerde que cuando usted tiene una lesión nerviosa, lo que se pierde es lo que está distal a la lesión. ¿Dónde se lesiona de forma frecuente el nervio radial? Fractura del cuerpo del húmero. Le ponen un paciente que con un accidente de motocicleta que se fracturó el tercio medio del húmero. ¿Cuál de las siguientes estructuras nerviosas puede haber lesionado? El nervio radial. Recuerde que detrás del cuerpo del húmero, en el tercio medio, tenemos un surco que se denomina surco para el nervio radial o canal radial, por donde pasan el nervio radial y la arteria braquial profunda. Entonces debe tener eso pendiente al momento de hablar de lesión. ¿Qué pasa en el paciente con esta lesión? Bueno, imagínese que la lesión fue alta. Usted perdió la inervación tanto del compartimento posterior del brazo como del antebrazo. Si no funcionan los extensores que se encuentran en el compartimento posterior del brazo, usted no puede extender el antebrazo, lo tendrá flexionado. Si no puede mover los músculos del compartimento posterior del antebrazo, no puede extender la mano ni los dedos, por lo tanto, estarán flexionados. Bien, y va a predominar en este paciente la pronación. A esa mano, a esa posición que adopta la mano, se le conoce como mano en gota o mano caída. Por último, para finalizar con el plexo braquial, tenemos unas lesiones que no son de los nervios directamente, sino del mismo plexo. Usted tiene pacientes que donde se afectan los troncos primarios o se afectan directamente las raíces que forman el plexo braquial. Por eso la vamos a dividir en dos. Una lesión superior del plexo braquial, donde se afectan las raíces C5 y C6, se conoce como parálisis de Earl-Duchenne.
y una lesión inferior del plexo braquial donde se afectan las raíces C7, C8 y T1, se conoce como parálisis de Dejerine-Klonke. Bien, entonces, ¿en qué consiste la lesión de Ehlers-Danlos? Bueno, usted debe tener pendiente las raíces que se fueron y por lo tanto qué nervios estarán afectados. Como en el Ehlers-Danlos se fue C5 y C6, usted tiene una parálisis de las fibras que forman el nervio supraescapular, o sea que tiene una parálisis del supraespinoso e infraespinoso. Se va el subclavio, tiene una parálisis de dicho músculo, se va el nervio axilar, tiene una parálisis del deltoides y redondo menor, y también se lesiona el músculo cutáneo, por lo tanto se paraliza el compartimento anterior del brazo. Entonces, ¿qué movimientos se le van a dificultar a ese paciente? Bueno, recuerde que como se fue el supraescapular, hay una incapacidad para abducir los primeros 15 grados. Ese miembro superior estará aducido, estará cercano al tronco, estará adosado, pegado al cuerpo. Como se paralizó también el axilar, usted tiene una parálisis del deltoides, o sea que la incapacidad para la abducción es aún más grave. No lo puede ni por debajo ni por encima de los 15 grados. Tenemos una parálisis del redondo menor, sí, pero recuerde que hay otros músculos que también hacen lo mismo. Y tenemos una parálisis del músculo cutáneo, por lo tanto tendremos una incapacidad para la flexión del antebrazo. Entonces el antebrazo adoptará la posición extendida. Bien, entonces como se ve en esto de acá, en esta imagen de acá, el niño tiene una lesión, tiene una parálisis de Ehlers-Danlos, el miembro superior está pegado, adosado al cuerpo, está aducido porque no lo puede abducir, está rotado internamente y está extendido. Y a esa posición se le conoce como mano en propina de camarero, característica de la lesión de Ehlers-Danlos. En otra parte, la lesión de Dejerine-Klonke se alteran fundamentalmente dos ramas terminales que son el nervio mediano y el nervio cubital. Entonces recuerde que cuando hay una lesión concomitante de ambos, hay una parálisis severa de lo que sería la musculatura flexora, tanto de la mano como de los dedos, y recuerde que vamos a tener aquí lo que sería o puede presentarse lo que sería la mano en garra total. Aquí tenemos una imagen anterior del miembro superior y una imagen posterior. Aquí vamos a comentar lo que sería inervación sensitiva. Comenzamos de proximal a distal. La piel del hombro ya sabemos que es inervada por el nervio axilar. A nivel del brazo lo vamos a dividir en dos, una región medial y una región lateral. La región medial está inervada por el nervio cutáneo medial del brazo, que recuerde viene directo de allá del plexo braquial como colateral. La región lateral está inervada hasta cierto punto por el nervio radial. Se conoce como nervio cutáneo braquial lateral, pero viene del nervio radial. En el antebrazo también lo vamos a dividir en dos, una porción medial y una porción lateral. La porción medial es el nervio cutáneo medial del brazo, que también viene directo del plexo braquial. La porción lateral es el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Bien, entonces hacia la mano debemos tener pendiente que debemos dividirla a nivel de la mitad del cuarto dedo. Usted traza una línea que corte aquí el cuarto dedo. Lo que está hacia medial es inervado por el cubital. Lo que está hacia lateral es inervado por el mediano, con una pequeña sección aquí a nivel de la eminencia tenar que es inervada por el nervio radial. Entonces aquí igual tendríamos axilar, aquí esto sería nervio radial en la región posterior, lo mismo acá nervio radial, pero se puede apreciar aquí superponiéndose la porción medial y lateral que ya hemos dicho aquí en la cineros. A nivel del dorso de la mano vamos a tener de nuevo, tenemos que dividir a nivel del cuarto dedo, pero aparte de dividir a nivel del cuarto dedo de forma longitudinal, también lo tenemos que hacer de forma transversal, hacia acá. Esto de aquí igual sería inervado por el cubital y de aquí hacia allá sería inervado por el radial y la porción distal de cada uno de estos dedos estaría inervado por el mediano. Bien, aquí se ve un poquito mejor lo de la distribución de la inervación sensitiva, el miembro superior. Fíjese, aquí tenemos al nervio supraclavicular, que ya lo habíamos mencionado, pero recuerde que eso es plexo cervical. Aquí tenemos al nervio cutáneo braquial lateral superior, que viene del axilar, como habíamos dicho, la piel sobre el deltoides. Aquí en el brazo tenemos que dividirlo en una región medial, que es el nervio cutáneo medial del brazo, que viene del plexo braquial, y el nervio cutáneo braquial lateral, que viene del nervio radial.
Entonces hacia el antebrazo igual lo dividimos en dos. La porción medial es el nervio cutáneo antebraquial medial, que fíjese también inerva la piel que se encuentra justo sobre el bíceps braquial, a nivel del compartimento anterior del brazo. Y la región lateral, el nervio cutáneo antebraquial lateral, que viene del nervio músculo cutáneo. Bien. Entonces, hacia la mano, en la palma, tenemos la región medial. Recuerde que trazamos una línea a nivel del cuarto dedo. Lo que está medial a eso es cubital, lo que está lateral a eso es mediano, con un pequeño excepto aquí, que sería el la eminencia tenar, inervado por el nervio radial. Hacia la región dorsal posterior del miembro superior, aquí es igual, axilar, aquí radial, todo radial, la región posterior, y fíjese que como mencionábamos, aquí se superpone un poco la inervación de la porción medial y lateral. Hacia la mano, seguimos trazando una línea, pero en este caso es a nivel del tercer dedo, míralo acá, y fíjese que a nivel de la falange media vamos a dividir los dedos 1, 2, 3 y el 4, pero solo la porción lateral. Entonces aquí esto es mediano, esto es radial esto es cubital acá, esto es radial a nivel del dorso y lo que se ve de amarillo es inervación del mediano hacia posterior. Entonces eso sería ahí la inervación sensitiva. Debe tenerla pendiente porque recuerde que la lesión de esos nervios no solamente implicaría una parálisis motora, sino también, valga la redundancia, sino que también va a conllevar a lesiones sensitivas, anestesias del área de piel inervada por las mismas. Bien, ahora vamos a hablar de lo que sería el plexo lumbar. El plexo lumbar va a estar formado por las raíces anteriores de los nervios espinales desde L1 hasta L4. Serían 4 segmentos o niveles vertebrales. Bien, entonces recuerde tener pendiente que en el 50% de los casos L1 puede recibir una pequeña contribución de T12, que es el 12º nervio intercostal. Recuerde que aunque los intercostales no forman plexos, lo vimos ayudando al plexo braquial a través de T1 y aquí al plexo lumbar a través de T12. Bien, entonces esas ramas anteriores de L1 a L4 se van a ir uniendo para dar origen a las diferentes ramas terminales del plexo lumbar. Entonces, en esta imagen se ve tanto plexo lumbar como plexo sacro. Entonces, vamos a sacar solamente el plexo lumbar en otra imagen más sencilla de entender. Vamos a ver cuáles son sus ramas terminales y luego venimos aquí a identificarlas. Aquí tendríamos el plexo lumbar, L1 a L4 y una contribución de T2 en el 50% de los casos. Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales del plexo lumbar? Bueno, desde L1 termina bifurcándose para dar origen a los nervios hilo hipogástrico e hilo inguinal. Son estos dos de acá. Vienen directamente de L1, a veces con la contribución, ya mencionábamos, de T12. Vamos a tener al nervio génito-femoral, que se origina por uniones de raíces entre L1, míralo acá, y L2. Este es el génito femoral. Vamos a tener al femorocutáneo lateral, que se origina por L2 con una contribución de L3. Este es femorocutáneo lateral o femoral cutáneo lateral. Y por último, todas las raíces L2, L3 y L4 se unen y luego se bifurcan, o vamos a decir se dividen, L2, L3 y L4 en ramas posteriores y anteriores. Las ramas anteriores se unen, L2, L3 y L4, y forman el nervio obturador. Y las ramas posteriores también se unen, L2, L3 y L4, y forman el nervio femoral. Entonces ahí tenemos las diferentes ramas del plexo lumbar. Hilo hipogástrico, hilo inguinal, que vienen de L1, el génito femoral, que viene de L1 a L2, el femorocutáneo lateral, que viene de L2 a L3, y el femoral y el obturador, que vienen de L2 a L4, uno anterior y el otro posterior. Bien. Entonces, acá tendríamos L1 con la contribución de T12, se divide en hilo hipogástrico, que es el que está superior, y el hilo inguinal. Decíamos que aquí teníamos, mire, con contribución de L1 y con una pequeña contribución también de L2 al nervio génito femoral. Vamos a ver ahorita por qué se llama génito femoral. Y tenemos aquí debajo, recuerde, por la unión de L2, L3 y L4, al nervio obturador, que es el que se ve de verde, y al nervio femoral, que es el que se ve de amarillo allá detrás. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno.
Aquí vamos a ver la principal función de las diferentes ramas terminales del plexo lumbar, que en su mayoría tienen función sensitiva, los primeros que mencionamos. El nervio hilipogástrico se va a dividir en dos partes, una rama cutánea lateral y una rama cutánea anterior. La rama cutánea lateral se encarga de inervar parte de la región glútea, es lo que se ve aquí dibujado coloreado de amarillo. Mientras que la rama cutánea anterior, que es esta de acá, se encarga de inervar la zona de piel que se encuentra por encima del ligamento inguinal y parte de la región púbica. O sea que este aquí es el trayecto sensitivo del nervio hilipogástrico, esto de acá, en forma de letra L. El hilio inguinal, que es este nervio de acá, se encarga de inervar principalmente la región de los genitales y junto a ellas la zona de piel que se encuentra en contacto con los genitales en el muslo. O sea que lo que usted ve de verde acá es la inervación del hilio inguinal. ¿Qué inerva el hilio inguinal? El tercio superior de la región medial del muslo, que es la piel del muslo que está en contacto con los genitales, y se encarga de inervar, en el caso de los hombres, la parte anterior del escroto, en el caso de las mujeres, la parte anterior de los labios mayores, a través en el hombre de los nervios escrotales y en la mujer de los nervios labiales. O sea, eso es nervio inguinal. El nervio genitofemoral se llama así porque se va a dividir en dos ramas, una genital y una rama femoral. La rama femoral es lo que tenemos coloreado aquí, que se encarga de inervar el triángulo o la piel encima del triángulo femoral. Esta es la rama femoral. La rama genital se encarga, al igual que el nervio inguinal, de la inervación de los genitales externos, En el caso del hombre, recuerde escroto, en el caso de la mujer, los labios mayores. Un dato importante es que usted sepa, que conozca, que en el caso del hombre, el nervio genitofemoral, específicamente su rama genital, aparte de inervación sensitiva, también se encarga de proveer inervación motora al pequeño músculo cremaster, que recuerde es una de las estructuras que se encargan del sistema de termorregulación del testículo. Asciende el testículo para acercarlo al cuerpo. Entonces, por la acción de esta rama genital del nervio genitofemoral, su inervación motora y la inervación sensitiva del inguinal, podemos hablar de lo que se conoce como reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico es un reflejo que ya usted sabe se buscaría en el hombre, donde usted, al frotar la piel que se encuentra en la zona medial del muslo, en el tercio superior, que recuerde es inervada por el hilo inguinal, se produce un reflejo a través de la rama genital del genitofemoral y asciende el testículo del mismo lado. Sería reflejo cremastérico. Bien. Otra correlación clínica importante que tenemos acá es la meralgia parestésica de Benhart o meralgia parestésica de Roth. Para eso necesitamos conocer al nervio cutáneo femoral lateral. Como su nombre lo dice, ese nervio se encarga básicamente de la inervación sensitiva de la piel, de la región o de la cara externa del muslo. Entonces, usted puede tener una compresión, fíjese en el trayecto del nervio cutáneo femoral lateral. Pasa debajo del ligamento inguinal, cercano a la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, en pacientes donde tenemos cinturones muy ajustados o pantalones que se usan bajos y apretados, se puede producir una compresión del nervio cutáneo femoral lateral que se va a manifestar por una parestesia a nivel del trayecto sensitivo del mismo, que sería la piel de la cara externa del muslo. A eso es lo que se le conoce como meralgia parestésica de Benhart. También se ve frecuente en los pacientes que utilizan fajas por obesidad y los microtraumatismos. Aquí tenemos entonces los dos nervios más voluminosos del plexo lumbar, que son el nervio obturador y el nervio femoral. Bueno, el nervio obturador se encarga de inervar básicamente el compartimento medial del muslo, donde se encuentran los músculos aductores, o sea, los músculos que se encargan de acercar el miembro inferior a la línea media. Las lesiones del nervio obturador no son frecuentes. Se ha descrito que se puede comprimir secundaria a quistes o inflamación del ovario, lo que es ovaritis. ¿Por qué? Porque el nervio obturador tiene un trayecto posterior al ovario a nivel de la fosa ovárica o fosa de Krauss. Entonces, una inflamación del mismo, un quiste, puede comprimir o irritar el nervio durante su trayecto por la pelvis. ¿Qué pasa? Originaría simplemente una neuralgia que se irradia por la cara interna del muslo. ¿Por qué? Porque el nervio obturador no solamente inerva los músculos del compartimento medial del muslo, sino también la piel que los cubre. O sea, toda la piel del muslo en la región medial
exceptuando el tercio superior, que ya vimos que está inervado por el hilo inguinal. Toda esta piel de acá es inervada por el obturador. El nervio femoral se encarga de inervar básicamente el compartimento anterior del muslo, donde están los músculos que tienen principalmente dos funciones, o son flexores de la cadera o son extensores de la pierna, como es el cuádriceps femoral. Por lo tanto, una lesión del nervio femoral, que se puede ver secundaria a traumatismos a nivel del triángulo femoral o durante cirugía de caderas y hernias por su cercanía, va a conllevar a una dificultad grave o muy marcada en la movilidad de la extremidad inferior, porque usted no puede extender la articulación de la rodilla, que es clave durante el proceso de la marcha de la bipedestación. Entonces, con eso se dificultan otros movimientos como el correr, saltar, subir las escaleras y demás. Y se ha asociado trastorno de la sensibilidad en el territorio cutáneo del mismo. Recuerde que como son nervios de tipo mixto, tienen funciones sensitivas y motoras. Cuando usted lo lesiona, no necesariamente o no solamente habrá manifestaciones motoras, sino también de tipo sensitivo. Bien, eso sería todo con relación al plexo lumbar. Vamos a pasar a lo que es el plexo sacro. Tener pendiente que de forma general se suele conocer o se suele utilizar el término en conjunto de plexo lumbosacro. ¿Por qué esto? Porque el plexo lumbar dijimos que iba de L1 a L4, pero entonces el plexo sacro, que va de L5 a S3, en la mayoría de los casos también toma o es aportado fibras a nivel de L4, porque existe una estructura que se origina de la unión de las raíces L4 y L5, que se conoce como que se conoce como tronco lumbosacro. Bien, míralo acá. Tronco lumbosacro es L4 más L5. O sea que el plexo lumbar estaría comunicado inferiormente con el plexo sacro. De forma aislada podríamos decir que el plexo sacro va de L5 hasta S3. Igual que siempre, recuerde, raíces anteriores o ventrales. Entonces, este plexo básicamente está compuesto por un conjunto de ramas colaterales que se encargan principalmente de la inervación de los músculos de la región glútea, como el músculo glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, piriforme y demás, y su gran rama terminal, que de hecho es el nervio más voluminoso del cuerpo, que es el nervio ciático o nervio isquiático, que es este de acá. Tener pendiente, recuerde que esto de acá es la escotadura ciática mayor y que la escotadura ciática mayor es atravesada por el músculo piriforme y la divide en una porción suprapiriforme y en una porción infrapiriforme. El nervio ciático pasa por la región infrapiriforme en su trayecto por la región glútea y luego hacia la región posterior del muslo y su bifurcación que vamos a comentar más adelante. Bien, entonces ya sabemos la función básica de sus ramas colaterales. Vamos a concentrarnos en lo que sería el nervio ciático. Míralo acá. Aquí tenemos su trayecto por la región glútea, la porción inferior y medial, por el espacio infrapiriforme, desciende hacia la región posterior del muslo y luego termina bifurcándose a nivel de la fosa poplitea. El nervio ciático, ya dijimos, es el más voluminoso del cuerpo y tiene una composición que en muchas imágenes suele verse acá. Aquí lo tenemos. Suelen pintarlo mitad y mitad, haciendo referencia a sus dos componentes, una porción peronea, que es lo que está pintado de verde, y una porción tibial, que sería lo pintado de amarillo, que se corresponden a sus ramas terminales a nivel de la fosa poplitea. Entonces, ese nervio ciático, la región glútea, recuerde que ocupa el cuadrante inferior y medial. Eso es importante, por eso siempre lo mencionamos, para tenerlo pendiente durante la postura de una inyección intramuscular. Por eso se prefiere siempre al momento de la inyección intramuscular colocarla en el cuadrante superior y externo, superior lateral, para evitar el nervio ciático y no solamente al nervio ciático, sino también a otro de los colaterales del plexo sacro, que es el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior, que este pasa por el agujero suprapiriforme, se encarga de inervar a los músculos glúteo medio, glúteo menor. ¿Qué pasa? Que los músculos glúteo medio y glúteo menor tienen la función de tirar de la pelvis, de la pelvis, ¿sí?, del lado contrario durante los movimientos de la marcha para estabilizar la cadera durante la bipedestación. ¿Qué pasa? Si usted tiene una lesión de ese nervio glúteo superior, se paralizan los músculos glúteo medio y glúteo menor. Entonces, cuando el paciente, imaginemos que se lesionó este glúteo superior, que es el del lado derecho, cuando el paciente se apoya sobre ese miembro superior derecho,
la pelvis del lado contrario cae, desciende, y eso se le conoce como signo de Trendelenburg. Ese signo de Trendelenburg es característico de la lesión del nervio glúteo superior, y se puede lesionar ese nervio cuando la inyección se pone en el cuadrante superior y medial. Cuando se pone en el inferior y medial, pensar en lesión del nervio ciático. ¿Qué pasa en una lesión del nervio ciático? Bueno, la irritación por la postura de la inyección intramuscular provoca dolor intenso en el trayecto sensitivo del nervio, que es la mayor parte del miembro inferior, además de una, además de una sacudida brusca de todo el miembro. Eso sería la irritación por la inyección intramuscular. Ahora, una lesión grave del ciático, un trauma, por ejemplo, que lesiona el nervio ciático, tiene consecuencias severas con lo que sería la movilidad del miembro inferior, ya que el nervio ciático, como dijimos, es el nervio más voluminoso del cuerpo y se encarga de inervar la mayor parte de la musculatura del miembro inferior. Inerva el compartimento posterior del muslo, donde se encuentran los músculos que son flexores de la articulación de la rodilla, o sea, de la pierna, e inerva todos los músculos que se encuentran de la rodilla hacia debajo, a través de sus ramas terminales, tibial y peroneo común. Entonces, el paciente, cuando tiene una lesión del nervio ciático, se produce una parálisis de los músculos isquiotibiales que dejan la pierna en extensión y por la parálisis de los músculos por debajo de la rodilla impiden todos los movimientos de esta y el pie adopta una forma como de polichinela. Por eso se le conoce a la posición característica de lesión del nervio ciático como pie en polichinela. Las ramas terminales del nervio ciático, recuerde, son el nervio tibial y el nervio peroneo común. Este se bifurca a nivel de la fosa poplitea. Aquí tenemos nervio ciático, mire cómo se bifurca. El que sigue su trayecto descendente en la región posterior es el tibial. El que está hacia la región medial es el nervio peroneo común. Bien. Tener pendiente que ese nervio tibial se encarga de inervar el compartimento posterior de la pierna y se dirige luego hacia el pie. El peroneo común se encarga de inervar los demás compartimentos de la pierna. Tener pendiente que ese peroneo común se encuentra alrededor del cuello del peroné, donde se bifurca en el nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. Entonces, ¿qué pasa durante una lesión del tibial? Lo primero es que usted debe tener pendiente que la lesión del nervio tibial es una lesión poco frecuente, por lo mismo que el músculo cutáneo. Son nervios que tienen un trayecto profundo y se encuentran protegidos por grandes masas musculares. ¿Dónde se podría observar? Igual en traumatismos por arma de fuego o arma blanca o en fracturas graves de fémur o tibia. ¿Qué pasa en una lesión del nervio tibial? Vamos a tener una parálisis de todos los músculos posteriores de la pierna, que se encargan principalmente de la flexión plantar. Recuerde que a nivel del pie no hablamos de flexión y extensión, sino de flexión plantar, el ponerse de puntas, y flexión dorsal, el ponerse sobre el talón. Los músculos posteriores de la pierna son flexores plantares. Usted en una lesión del nervio tibial no los tiene, o sea, están paralizados, no puede existir una flexión plantar. Por lo tanto, predomina la flexión dorsal. El paciente va a tener su pie apoyado sobre el talón. Tampoco vamos a poder realizar lo que es la flexión y separación de los dedos por la parálisis de los flexores y de los interóseos. La parálisis del tibial posterior impide la inversión. Es importante que usted recuerde, siempre hacemos la asociación de que los tibiales invierten el pie y los peroneos evierten. Recuerde que invertir es como usted tratar de mirarse la planta del pie y evertir es como tratar de enseñarle su planta del pie al de al lado. Entonces, el pie, por la incapacidad de todos los movimientos que ya mencionamos, adopta una actitud viciosa como en flexión dorsal, o sea, apoyado sobre el talón, a eso se le denomina pie talo, y en eversión, o sea, la planta hacia afuera, y eso se conoce como pie valgo. Debido a la atrofia de los músculos, ya usted sabe que eso es de forma crónica, la bóveda plantar va a estar excavada y eso se le denomina pie cao. Entonces ya usted sabe que ese paciente va a andar sobre los talones y sobre el borde interno del pie porque está en eversión. Una lesión del peroneo, aquí no lo estamos haciendo de forma aislada. Cuando hablamos de lesión del peroneo, estamos hablando de una lesión del peroneo común. O sea que usted va a perder tanto al peroneo superficial como al peroneo profundo. ¿Dónde se ve? Frecuente en fractura del cuello del peroné, porque recuerde que ahí se encuentra él donde se va a bifurcar y los golpes directos sobre ese punto provocados, por ejemplo, durante la realización de diferentes deportes como fútbol, básquetbol y demás. Sería la causa más común de parálisis de ese nervio peroneo. ¿Qué usted encontraría en una lesión del nervio peroneo común? Bueno, vamos a tener una parálisis o una incapacidad
para realizar la flexión dorsal del pie por la parálisis del tibial anterior. Tampoco puede realizar extensión de los dedos por la parálisis del extensor largo de los dedos y vamos a tener una incapacidad para la eversión. Entonces, en la exploración física de su paciente, la actitud viciosa que adopta este pie, en el caso de lesión del nervio peroneo, es por la incapacidad de la flexión plantar, por la incapacidad de la flexión dorsal, predomina la flexión plantar. O sea que el pie está caído sobre la punta. Y por la incapacidad para la eversión, predomina la inversión. A eso se le conoce como pie equino-varo. Equino hace referencia al pie caído y varo hace referencia a la inversión. Esa posición caída del pie va a hacer que el paciente también adopte una marcha viciosa, que se conoce como marching stepage, sobre la punta del pie. Entonces, recuerde siempre sobre la lesión de cada uno, el grupo muscular que se encuentra paralizado y qué manifestaciones clínicas usted encontraría en ese paciente que le van a hablar de una lesión o de la otra. Entonces, como último plexo, se revisó para su final de neuroanatomía lo que es sistema nervioso autónomo, plexo solar, plexo hipogástrico y demás. Entonces, aquí, para hacerlo breve, simplemente vamos a hablar de forma generalizada de las principales funciones de cada uno de esos sistemas autónomos a nivel de los diferentes órganos. Recuerde que el sistema nervioso autónomo se encarga de realizar todas aquellas funciones que se encuentran bajo control involuntario. Entonces, lo dividimos en dos, sistema nervioso simpático, parasimpático. Recuerde la distribución de cada uno. El sistema nervioso simpático tiene una distribución tóraco-lumbar, mientras que el parasimpático tiene una distribución cráneo-sacral. Dentro de las principales funciones de cada uno, vamos a ir en este esquema descendiendo. Recuerde a nivel de la glándula lagrimal, y no solo la glándula lagrimal, sino las glándulas de forma general, lagrimal, glándulas salivales como la parótida, sublingual, submandibular, quien ejerce el efecto secretor siempre es el parasimpático. O sea, aquí siempre tenemos la función parasimpática predominante. A nivel del globo ocular del ojo, recuerde que el parasimpático se encarga de producir miosis, mientras que el simpático produce midriasis. A nivel del árbol traqueobronquial de los pulmones, recuerde que el sistema nervioso simpático se encarga de producir broncodilatación, vasoconstricción y disminución de la secreción. El parasimpático haría todo lo contrario. A nivel del corazón, vamos a tener por parte del simpático un aumento de todo, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, la fuerza de contractilidad del músculo, o sea que tiene un efecto inotrópico positivo, todos los efectos están aumentados y positivos. Mientras que a nivel de las arterias, que en este caso serían las coronarias, el simpático produce una vasodilatación. Es un detalle que debe tener pendiente. El parasimpático haría todo lo contrario. A nivel del aparato gastrointestinal, de forma general, que todo el aparato gastrointestinal, quien aumenta la peristalsis, aumenta la secreción, aumenta el tránsito gastrointestinal y relaja los esfínteres, es el parasimpático. O sea que el estímulo parasimpático es el que aumenta todo el tránsito gastrointestinal, o sea, durante la digestión. A nivel de la vejiga urinaria, vamos a recordar que aquí quien produce la micción siempre va a ser el parasimpático, porque el parasimpático va a producir una relajación de los esfínteres y un aumento de la contracción del músculo detrusor de la vejiga. En el caso del simpático, vamos a tener que este se encarga del llenado de la vejiga, produce una contracción de los esfínteres, y principalmente el esfínter interno, que es el que está bajo control involuntario, y una relajación del músculo detrusor. Y en el caso de los genitales externos, recuerde que el parasimpático se encarga de la erección a través de la vasodilatación y el simpático en el hombre se encarga de la eyaculación. Bien, eso sería un resumen general de las funciones del sistema nervioso autónomo sobre los diferentes órganos, tener pendiente la conformación del plexo solar que se le describe y de los diferentes plexos autonómicos y de dónde provienen las fibras tanto simpáticas como parasimpáticas de esos órganos. Bien, aquí está la imagen que va para su parcial. Esto sería intestino grueso, sus diferentes porciones, y aquí se ven las fibras nerviosas que forman parte del plexo, de los plexos nerviosos autónomos. Aquí tenemos el plexo solar y aquí debajo tenemos el plexo hipogástrico. Con esta imagen usted puede ver bien de dónde provienen las fibras que se encargan de inervar cada una de las estructuras que mencionamos anteriormente. Entonces, pasamos para finalizar este repaso
con las imágenes que corresponden a su primer y segundo parcial. Serían estas dos. Esta es la imagen de su primer parcial. Simplemente vamos a refrescar acá que usted puede identificar las diferentes estructuras que se ven aquí, sobre las que más se hacen preguntas en el examen, que sería, recuerde que esto es una vista anterior del tronco encefálico. Esto es mesencéfalo aquí encima, protuberancia o puente, y esto sería el bulbo raquídeo o médula oblongada. Recuerde que aquí lo que se aprecia es el origen aparente de los diferentes pares craneales desde el número 3 hasta el número 12. Aquí tenemos los que tienen origen a nivel del mesencéfalo, que son el par craneal número 3 y el par craneal número 4, oculomotor y troclear. Aquí tenemos el par craneal número 5, que se origina en la cara anteroexterna de la protuberancia, que es el trigémino. Se ve su gran tronco nervioso y su pequeña fibra sensitiva, su gran tronco nervioso y su pequeña fibra motora. Acá debajo tenemos en el surco bulbo protuberancial el par craneal número 6, el 7 y el 8. Acá debajo en la médula oblongada tenemos al par craneal número 9, 10 y 11, que recuerde son glosofaringio, vago y accesorio, que son los que atraviesan el agujero yugular, y aquí tenemos el par craneal número 12 o hipogloso. Entonces acá le dejo el cuadro con el resumen de los pares craneales, que recuerde que eso es lo que usted debe tener pendiente de cada uno de ellos. Nombre, la función de cada uno de ellos, o sea, en base a qué tipo de nervios son, si son motores, sensitivos, mixtos, y en el caso de que sean sensitivos, recordar si son sensitivos general o son sensitivos especial, o sea, que dan alguno de los sentidos. Aquí tenemos origen real, que recuerdes verdaderamente en qué parte del sistema nervioso central se encuentran los núcleos de dicho par craneal y por lo tanto conocer sus núcleos. El origen aparente, que es por donde usted ve saliendo o emergiendo, que es lo que acabamos de ver en esta imagen de acá. Recuerde el agujero del cráneo que atraviesa cada uno de esos pares craneales, las principales estructuras a las que le da inervación, y si ya conoce eso, pues entonces va de la mano la lesión, lo que se pierde en caso de que se lesione dicho nervio. Bien, entonces tener pendiente estos detalles para las preguntas sobre esta imagen. La última imagen, que es la de que viene en su segundo parcial, tenemos una vista externa del hemisferio cerebral, o sea que aquí se aprecia la corteza. Esto es un hemisferio cerebral izquierdo, esto es anterior o lóbulo frontal, esto es posterior, lóbulo occipital. Entonces primero recuerda identificar eso: frontal, parietal, occipital y temporal. Recuerde que debes conocer los giros o circunvoluciones de cada uno, las principales líneas que dividen, que nos permiten separar un lóbulo del otro, y recuerde que aquí lo más importante de esta vista externa, aparte de su vascularización, que ya usted la conoce, casi todo esto central aquí sería arteria cerebral media, todo este margen superior aquí sería arteria cerebral anterior, que se encarga principalmente de la región medial, aunque aquí no se ve, y toda esta parte de acá sería la cerebral posterior, incluyendo la región medial. Entonces, lo otro importante es que usted recuerde las principales áreas de la corteza o áreas de Brodmann, la función de cada uno y por lo tanto lo que se ve en un paciente con una lesión de dicha área. Por ejemplo, aquí tenemos la circunvolución poscentral, donde estarían las áreas 3, 1, 2, que son la somatosensitiva primaria. Usted sabe que una lesión de ella produce una pérdida de la sensibilidad del hemicuerpo contralateral. Aquí está el área 4, área motora. Recuerde que se encarga de los movimientos, o sea que envía fibras que son eferentes, y una lesión de la misma produce una hemiplegia contralateral a la lesión. Recordar para estas dos áreas los homúnculos de Penfield que habíamos mencionado, la representación gráfica de la estructura corporal sobre la superficie del cerebro, que si la lesión es inferior se afecta más que todo cara, miembros superiores, y hacia la región medial estaría la afectación de la región clural y miembros inferiores. Bien, hacia adelante aquí teníamos la circunvolución frontal media, donde encontramos principalmente al área 6, área motora secundaria, y al área 8, que es el área de la visión conjugada. Recuerde la lesión ahí en la visión conjugada. Si la lesión es irritativa, el paciente tiene una desviación de los globos oculares lejos de la lesión, o sea, contrario al área donde está lesionada. Como esto es un hemisferio cerebral izquierdo, el paciente tendría una desviación de los globos oculares hacia la derecha, y en el caso de que la lesión sea destructiva, miraría hacia el mismo lado de la lesión. Aquí tenemos la corteza prefrontal, áreas 9, 10, 11, que recuerde se encargan principalmente del control de la personalidad. Por lo tanto, una lesión de la misma produce trastornos de la personalidad.
En la circunvolución frontal inferior tenemos las áreas 44 y 45 de Brodmann, que recuerde son el área motora del lenguaje, y una lesión de la misma produce. Recuerde que aquí debe tener pendiente lo del hemisferio dominante y no dominante. Independientemente de, recuerde que el hemisferio dominante en la mayoría de los casos es el hemisferio cerebral izquierdo, que es el que tenemos acá. Por lo tanto, paciente con una lesión del área de Broca, en el hemisferio dominante, recuerde que la alteración es una fascia de Broca. Si fuese en el hemisferio no dominante, tendría una disprosodia. Entonces, recuerde que eso usted lo saca en su pregunta solamente con saber que este es el hemisferio cerebral izquierdo y que para la mayoría de las personas ese hemisferio cerebral izquierdo es el dominante. O sea que aquí, en vez de una disprosodia, yo pensaría principalmente en una fascia de Broca. Hacia la región temporal vamos a tener aquí en la circunvolución temporal superior al área 22 de Brockman, o área de Wernicke, que es el área sensitiva del lenguaje, el área de comprensión del lenguaje. El paciente con una lesión en esta vista tendría una fascia de Wernicke, que es una fascia de comprensión. El paciente no entiende lo que se le dice, pero sí habla. Entonces, recuerde que estas áreas están unidas a través del fascículo arqueado. Acá, en la región parietal, recuerde las áreas 5 y 7 de la circunvolución parietal superior que se encargan de la esterognosia, el reconocimiento de objetos sin necesidad de la vista, solamente por el tacto, y cuya lesión produce una aesterognosia. Recuerde que estas áreas también se asocian a lo que es la emineligencia corporal contralateral. Aquí tendríamos a las áreas 39 y 40 que se relacionan con la lectura, la escritura y demás. Por eso vimos que una lesión de estas áreas produce un síndrome de Gersmann que se compone de agrafia, alexia, calculia principalmente. Bien, entonces hacia la región occipital vamos a tener principalmente las áreas 17, que es el área visual primaria, y las áreas 18 y 19, que son las áreas visual secundaria y terciaria respectivamente. Recordar que una lesión del área 17 en un hemisferio como este produce una hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión macular, y en caso de que la lesión sea bilateral, pues el paciente cursaría con ceguera total. En el caso de la lesión de las áreas secundarias, que recuerde siempre son de la memoria, el paciente puede cursar con alucinaciones visuales. Eso sería todo con relación a su repaso de neuroanatomía.